Entiendo que cuando eres estudiante es normal que cometas algunos errores y de hecho creo que es la mejor etapa para cometerlos porque de los errores puedes aprender bastante y un error en la vida profesional puede salirte bastante caro. Pero incluso como estudiante creo que hay errores que no deberían de cometerse, especialmente en niveles avanzados. Durante mi época como estudiante de arquitectura conocí a muchas personas muy buenas elaborando proyectos arquitectónicos. También conocí a personas muy buenas en el cálculo estructural, en el diseño de instalaciones, diseño de acústica, etc. Pero también llegué a ver personas que sinceramente me preocupaban un poco. En este video quiero compartirles los 3 peores proyectos que vi durante mi época como estudiante de arquitectura. Este video no lo hago con el afán de burla o con el objetivo de demeritar a los trabajos de estas personas, sino que quiero compartir estos errores para que aquellos estudiantes que están apenas ingresando a la carrera de arquitectura o que se encuentran en los primeros niveles aprendan de estos errores y eviten cometerlos. En la escuela donde estudié, cada cierto tiempo se elaboraba un concurso donde los estudiantes podían participar para elaborar un proyecto arquitectónico y de todos los participantes se elegía un proyecto ganador, el que se consideraba, de acuerdo con el jurado, el proyecto mejor resuelto. Cada edición la temática iba cambiando y en una de estas ediciones se eligió la temática de un mercado. Una vez que acababa el concurso se exponían todos los trabajos para que todas las personas pudieran ver cuál era el trabajo de cada participante y me llamó mucho la atención uno de ellos. A simple vista era un proyecto muy atractivo, muy llamativo visualmente por las formas y los volúmenes que estaban empleando, pero mientras más atención ponías al proyecto, más problemas encontrabas. Enumeremos algunos de ellos. Parte de las reglas del concurso es que cada proyecto tenía que incluir también una planta arquitectónica donde se especificara cuál era la distribución de los espacios, una propuesta o distribución de lo que iba a ser la estructura del edificio, donde tentativamente podían quedar las diferentes instalaciones, etc. Tenía que explicarse de manera muy breve cómo ibas a resolver el proyecto, no nada más era simplemente hacer un dibujo de un edificio bonito y se acabó. Y este proyecto en específico se olvidó de este pequeño detalle y simplemente puso una planta de cubiertas donde se especificaba dónde estaban los diferentes espacios del conjunto que tenía este mercado y por ningún lado se especificaba la distribución de los espacios, cómo iban a estar organizados los locales, dónde estaban los servicios que necesitaba por reglamento este espacio arquitectónico, como pueden ser los sanitarios, las bodegas, etcétera. Tenía muchas cosas que no se definían en el proyecto. Y esto es un error muy grave, no solamente en un concurso, sino en realidad en la vida profesional. Si no especificas este tipo de detalles, no estás realmente transmitiendo información al cliente o a quien le estás presentando este proyecto para que pueda entender qué estás proponiendo. Simplemente la información que mostraba era como de, pues tengo 50 locales. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero es un error, digamos, no tan grave para lo que viene. La propuesta de esta persona había por completo ignorado el contexto en el que se encontraba el mercado. Simplemente hizo un volumen muy bonito, bastante atractivo, bastante llamativo, pero realmente nunca consideró lo que hay en su entorno. Y no me refiero solamente al tipo de edificios que se encuentran alrededor, si es una zona histórica o algo, sino realmente el cómo iba a convivir este edificio con lo que había a su alrededor, ya sean con vialidades, con flujos peatonales, vehiculares, si la gente se movía en bici, hacer un espacio dedicado para ellos, si la gente requería de estacionamiento, si más bien necesitaba un acceso peatonal bastante grande. Realmente no tomó en consideración absolutamente nada de lo que tenía que haber tomado en cuenta para resolver una problemática en un espacio específico. Y si este proyecto llegó a cometer errores tan básicos, tan fundamentales en un proyecto arquitectónico, especialmente en un concurso tan importante, evidentemente se olvidó de muchos otros aspectos que llevaban más tiempo o más a los que más tiempo tenías que dedicarles. Y uno de ellos es la estructura del edificio. Sí, el volumen estaba muy bonito y todo, pero en la parte superior de este volumen tenía una cubierta. Si mal no recuerdo, medía unos 30 metros de largo, Dios mío, y no estaba sostenida por nada. Tenía una columna como de 10 centímetros al centro y ya. Para aquellos que aún no les quede claro qué problema es esto, realmente esa columnita de 10 centímetros no iba a sostener absolutamente nada. Una cubierta de 30 metros de ancho, ni de chistes, iba a caer o simplemente
iba a perforar esa columna a la cubierta. Era un error muy fatal para el nivel del concurso en el que estaban participando. Y si cometió ese error en una simple cubierta, seguramente se han de imaginar el resto de errores que tenía el proyecto por todos lados. Pero ¿por qué este proyecto se lleva un espacio especial en mi corazón? Bueno, no quieren ni saber en qué lugar del concurso terminó. En mi escuela se llevaba a cabo cada año, me parece, una exposición donde todos los estudiantes podían presentar los trabajos que habían hecho durante ese año pasado. Y en una de esas exposiciones estaba recorriendo el trabajo de alumnos que eran ya alumnos avanzados previo a la elaboración de su tesis, y se me quedó uno bien grabado, especialmente por su concepto: el caracol. Ok, probablemente muchos de ustedes aún no están familiarizados con el término concepto dentro del ámbito de la arquitectura, especialmente estudiantes de primeros años, y realmente no hay una sola definición. Muchos sinceramente le dan su definición de acuerdo a lo que ellos consideran que es, pero hay una definición que encontré de una chica arquitecta que curiosamente también hace videos en YouTube y tiene un blog muy bueno, se los recomiendo, y creo que la manera de ver al concepto de esta persona es acertada. Ella dice que el concepto es un punto de partida para comenzar con el proceso de diseño, no sin antes considerar información dada por la ubicación, el cliente usuario y la tipología. El concepto es algo que nos va a ayudar a dar una línea de seguimiento para el proceso de diseño del proyecto arquitectónico. Es decir, que el concepto realmente no se define justamente al principio de la elaboración del proyecto, sino que previo a la definición del concepto debes de considerar algunos otros aspectos muy importantes que conllevan en su entorno. En otras palabras, el concepto no se define por algo que a ti se te ocurrió, sino que debe elegirse tomando en cuenta todo lo que engloba ese proyecto. Bueno, regresando al proyecto que les estaba platicando hace un momento, parece que a esta persona de plano le valió cacahuate todo lo que conllevaba hacer un proyecto arquitectónico y se saltó directamente hacia el concepto, definiendo porque a él se le ocurrió que tenía que ser el caracol. El proyecto que tenía que resolver esta persona era un museo, y no sé si algo relacionado con este museo haya definido también el que haya elegido la forma de un caracol, pero lo hizo tan literal que esto le ocasionó muchos problemas durante la elaboración del proyecto y terminó siendo un fracaso total. La entrada era por un acceso aleatorio y conforme ibas recorriendo las diferentes salas del museo ibas dando vueltas como si se tratara de un caracol. A simple vista podría ser llamativa esta propuesta, pero el problema es que cuando llegabas al centro del caracol no podías salir del edificio. Si querías llegar a la salida tenías que recorrer nuevamente todo el museo en reversa y llegar por donde entraste, lo cual es una idea muy mala. No solamente por comodidad, no solamente por no hacer cansar a los usuarios que están visitando el museo, sino también por cuestiones de seguridad. Si necesitas salir porque está sonando la alerta sísmica o hay algún incendio o algo, el hecho de que tengas que recorrer todo el museo para salir de él puede ocasionarte problemas muy graves y probablemente ni siquiera te autoricen el proyecto en la alcaldía o en el municipio en el que lo vas a construir. Y no solo eso, sino que el edificio contaba con una sola entrada, es decir, no tenía una entrada trasera para cuando se tuviesen que montar exposiciones o algo, no obstruir el acceso principal donde la gente, los clientes, iban entrando al edificio. Y desde luego, sí, cometió estos errores tan básicos, evidentemente ignoró muchas otras cosas que debe llevar un museo. No tenía espacio para almacenar obras, es decir, no tenía una bodega o algo donde pudieran almacenar obras que no se fuesen a exponer en el momento. No tenía un montacargas, no tenía una manera lógica de poder montar las obras, las exposiciones en el edificio. Espacios básicos como los sanitarios o las taquillas realmente estaban muy forzados dentro de la forma del caracol, etcétera. Se cometieron tantos errores en el proyecto que sinceramente este trabajo, siendo un estudiante ya de los últimos niveles de la escuela, yo no lo hubiera expuesto, yo no hubiera presentado ese trabajo como uno de los mejores trabajos que se realizaron en este nivel. Repito, no todos los estudiantes hacían pésimos trabajos, la mayoría de los estudiantes hacían muy buenos proyectos, pero de repente podías encontrarte con estas joyas. Si apenas estás empezando a estudiar arquitectura, por favor, no cometas esos errores.
Y llegamos al tercer proyecto y oh Dios, este proyecto se lleva el premio de los peores proyectos que vi en todos mis estudios. En algún punto de la carrera, en una clase, uno de mis profesores nos mostró diferentes proyectos de otros estudiantes con los que había trabajado con el objetivo de darnos ideas o ver cómo trabajaban otras personas, cuál era su metodología y qué podíamos rescatar para poder aplicarlo a nuestros proyectos. Y uno de estos proyectos nos los mostró con la intención de evitar hacer un error fatal. Gracias al cielo, este trabajo no fue elaborado por un estudiante de mi escuela, pero, híjoles, está cañón. Resulta que este estudiante tenía como meta un proyecto que básicamente consistía en diseño de interiores. Era un penthouse, digamos en el piso 30, realmente no recuerdo el piso que era, pero era un edificio que ya estaba construido, simplemente tenía que proponer algo al interior de ese espacio. Es decir, no tenía que preocuparse por la estructura, simplemente tenía que preocuparse por la distribución de los espacios, instalaciones eléctricas, quizás algunas instalaciones hidráulicas, etc. Era un trabajo, digamos, sencillo. Bueno, este estudiante le pidió apoyo a mi profesor para ver si podía revisar cómo iba, etcétera, qué le agregaba, qué le quitaba. Y mi profesor pues dijo, va, voy a ayudarte, vamos a ver en qué puedo echarte la mano. Y mi profesor estaba revisando espacios muy interesantes, acabados bastante agradables, hasta que llegó un elemento que no supo qué era. Así que le preguntó al estudiante que qué era ese elemento y el estudiante respondió que la cimentación. Ok, para quien aún no entienda lo grave que es esto, vamos a leer la definición de cimentación. La cimentación es un conjunto de elementos estructurales cuya misión es transmitir las cargas de un edificio al suelo. En otras palabras, la cimentación es la base del resto de la estructura del edificio y por ende va en el suelo. Teniendo en cuenta esto, es absurdo que esta persona haya propuesto una cimentación en el piso 30. Y lo peor de todo es que este estudiante no era de nuevo ingreso, era un estudiante que ya tenía bastantes años en la carrera. Pero bueno, mi profesor evidentemente le remarcó el error, o sea, no fue mala onda con ese estudiante. El estudiante pues terminó aprendiendo que no debería de cometer ese error y caso cerrado. Les repito, no quiero contarles esto a manera de burla, sino simplemente para que aquellos que apenas están aprendiendo no cometan estos errores que son fatales, o sea, son graves. Pero bueno, ese proyecto queda como el peor proyecto que llegué a ver en mis estudios de arquitectura. Seguramente llegué a ver más proyectos malos, pero sinceramente no me acuerdo. Y pues quería compartírselos para que puedan aprender de ellos. Y aquí quisiera darles una recomendación a los estudiantes de los primeros niveles. Usen su lógica, usen su sentido común al momento de estar proyectando. Muchas veces cuando estás apenas empezando a aprender a representar tus ideas en un plano, en un gráfico, no logras razonar cómo funciona el espacio, cómo va a funcionar el espacio en la vida real. Y esto se ve representado en los planos que estás haciendo. Entonces, mientras tú estás dibujando a la par, ve pensando cómo sería habitar ese espacio, cómo realmente las personas lo van a utilizar y ponte a reflexionar si tiene sentido lo que estás proponiendo. Por ejemplo, si la puerta del baño va a abrir hacia afuera, si alguien abre esa puerta y hay alguien adentro que olvidó poner el seguro, ¿cómo va a evitar que esa persona entre? Es un poco de lógica y al reflexionar esto, lo más congruente que uno podría hacer, que uno podría proponer con esa puerta es que abra hacia adentro para que si alguien está ahí pues pueda evitar que se abra la puerta. O sea, es un ejemplo muy burdo, pero lo que quiero que entiendan con esto es que tienen que estar pensando hasta las posibilidades más remotas, hasta las cosas más ridículas de cómo va a funcionar ese espacio para que ustedes sepan solucionar el problema que tienen enfrente de la mejor manera y evitar cometer errores como los que les acabo de comentar. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Si son estudiantes de arquitectura o se dedican a la arquitectura y han visto errores muy graves como los que acabo de comentar, no duden en compartirlos en la sección de comentarios aquí abajo para que podamos enterarnos del chisme, pero también para que muchos otros puedan aprender de estos errores. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en el siguiente. Adiós.